Aunque los avances en la tecnología en el mundo han permitido salvar vidas, también ha sucedido que por el momento se pierde el sentido de atención humanitaria que debe mover a la atención médica. Este es el lema central del Congreso Internacional de Avances en Medicina en su edición 2017 y que congrega a más de 8,000 especialistas en el campo de la salud en al menos 20 disciplinas. Cirugía, salud mental, medicina interna, nutrición y enfermería son algunos de los grandes temas que aborda el Congreso, que tiene como misión fundamental impulsar la cultura de la prevención antes que la medicina curativa, que es sumamente costosa. En los tiempos de la innovación que se viven, el tema específico que el Congreso impulsa es el uso de la tecnología de la información y comunicación al servicio de la salud. Es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, la tecnología y cómo nos ha cambiado la vida, literalmente la vida. Saludo con mucho gusto al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara y sobre todo un muy buen amigo. Héctor, bienvenido. Querido Carlos, muchísimas gracias por la invitación a Ruta 44. Siempre es para mí un honor y el privilegio de poder platicar de este tema complejo, pero para el ámbito de la salud verdaderamente importante. Y sobre todo este congreso que ha tomado, digamos, muy en cuenta el tema de las tecnologías y los avances al servicio de la salud, Héctor. ¿Cómo hemos avanzado? A pasos agigantados. Indudablemente, en la actualidad no se puede concebir la medicina y las ciencias de la salud sin todo este bagaje de conocimientos que a través de las tecnologías, la información y la comunicación se han generado de manera vertiginosa y que particularmente han mejorado tanto el diagnóstico como la terapéutica y por supuesto muchos aspectos de la medicina preventiva, la educación para la salud y que representan todo un reto, pero por otro lado también algo que para el Hospital Civil es muy importante, cómo preservar el humanismo en la relación médico-paciente, en la atención a la salud, ante un mundo tan lleno de tecnologías de la información y la comunicación. Déjame hacerte una pregunta un tanto boba, Héctor. Pareciera que antes el médico, cuando no había tanta tecnología, tenía un trato más en corto con los pacientes. Hoy, sin discutir los avances y las vidas que han salvado, ¿no sientes que a mayor tecnología, más frío es el trato entre los pacientes y los médicos? Podría ser, no debe ser. El médico, ante todo, debe ser un clínico por excelencia. Y cuando utiliza las tecnologías, debe hacerlo de manera muy dirigida, pero a partir de una impresión diagnóstica guiada por la clínica. El médico debe seguir sabiendo escuchar a su paciente, escucharlo con detenimiento, con calma. Debe seguir haciendo historias clínicas muy completas, explorando de manera muy completa y acuiciosa al paciente, con el propósito de que cuando recurre a la tecnología para el diagnóstico sea de una forma muy dirigida. Eso también representa la oportunidad de que el costo-beneficio sea a favor del paciente, a favor del sistema de atención, porque de otra manera, si no exploramos adecuadamente, si no hacemos una buena historia clínica, corremos el riesgo de estar solicitando no precisamente lo que necesitamos o estar solicitando una gama muy amplia de estudios, lo cual puede, por principio de cuentas, hacer perder al clínico la brújula sobre la dirección del diagnóstico y, por otro lado, puede generar más gastos en la atención. Nosotros sabemos que las tecnologías de la información, Héctor, en el caso, por ejemplo, de los medios, los que estamos en ellos, avanzan en ritmos vertiginosos, cambia todo. ¿En la medicina es igual? En la medicina es igual o quizás de forma más rápida, de forma más vertiginosa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el campo de la salud, recordemos que tenemos una gran cantidad de avances en tecnología para el diagnóstico, una gran cantidad de avances en tecnología para la terapéutica. Frecuentemente se combinan ambos factores, pero también las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para que
aquellas instituciones que además de hacer tareas de atención a la salud, tenemos como tareas sustantivas el formar nuevos profesionales de la salud, nuevos especialistas, por ejemplo. Bueno, pues estas tecnologías ayudan a este proceso de enseñanza-aprendizaje, y en el campo de la investigación, pues indudablemente las tecnologías juegan un rol fundamental. Entonces, en instituciones como el caso del Hospital Civil de Guadalajara, pues ya no se pueden entender nuestras tareas sustantivas sin el apoyo de las tecnologías diagnóstico-terapéuticas y de la información y la comunicación para las tareas de educación e investigación en salud. De ahí la importancia del lema central de este Congreso Internacional de Avances de Medicina, que por cierto es la 19 edición. Es correcto. Y ya nos platicarás lo que ha cambiado el mundo en estos 19 emisiones o ediciones que ha habido de este Congreso. Por lo pronto tengo que hacer una pausa, Héctor. Vamos a continuar, por supuesto, hablando del tema. Después de la misma platico con otro de nuestros invitados. El correcto uso de la tecnología de la información y comunicación está directamente relacionado con las medidas de prevención, diagnóstico temprano y tratamientos en enfermedades tan graves como el cáncer, recurso que ha sido impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Pero el avance en la aplicación de nuevas tecnologías al servicio médico marcha a un ritmo acelerado, por lo que es importante que los profesionales reciban actualización constante. Vamos a platicar ahora con el doctor Horacio Radillo Morales. Él es el presidente ejecutivo del 19º Congreso Internacional de Avances en Medicina 2017. Doctor Horacio, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A ver, doctor, yo entiendo que cada año el que se realiza el Congreso escogen temas muy sensibles para, digamos, la comunidad, para el país, etcétera. Pero ¿por qué ahora centrarse en las tecnologías? La importancia de esto en el tema de atención a la salud. Bueno, es una pregunta fácil de contestar. Si nosotros observamos los ejes que han tenido nuestros anteriores congresos, tienen que ver con causas muy agudas de enfermedad o que producen gran cantidad de muertes, ¿sí? Y prácticamente todas estas enfermedades tienen algo en común, que tienen a las tecnologías para su diagnóstico, para su tratamiento, para su rehabilitación y para la educación, para prevención primaria. Entonces, si queremos tratar sobre hipertensión y sus complicaciones, si queremos hablar de obesidad, de sobrepeso, de diabetes y sus complicaciones, de cáncer, de accidentes, de violencia, todo está relacionado hoy en día a las tecnologías. Fue un tema, un eje que prácticamente quedó como decisión unánime para concretarlo en este 19º Congreso. A ver, doctor, ¿por qué no le explica a la gente que nos está viendo ahorita, para que tengan un referente, cómo era antes un diagnóstico sin las tecnologías y cómo es ahora? Bueno, hablar de... Cualquier enfermedad, sí, la que usted quiera escoger. Voy a hablar de un estudio muy concreto que tiene que ver con el análisis del genoma. Hoy en día es algo tan cotidiano que el mismo día alguien puede mandar a hacer una prueba y tener el resultado. Y en algunos laboratorios en el mundo puede costar $23 o $25. Hace 10 años, ¿sí? La primera prueba que se solicitó tardó cerca de 3 meses en el laboratorio y costó $3 millones. En ese tema del genoma, ¿para qué sirve esto? Para que a la gente le quede claro. Por ejemplo, para la paternidad, pero tiene un sinfín de aplicaciones. Cada enfermedad puede estar relacionada con un códice genético, y entonces podemos hablar que hay predisposición de tal edad, de tal raza, de tal género a desarrollar tal enfermedad. Entonces el genoma tiene la información codificada para que entendamos si vamos a tener los ojos verdes, si vamos a ser altos o chaparros o morenos, o si vamos a tener predisposición a la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, y así infinidad de cosas. También sirve para determinar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Ahora, buscando esa huella digital que tiene cada bacteria o cada virus o cada ser,
podemos entonces identificar a la enfermedad y hacer un tratamiento específico para ellos. A ver, ya me marcó la segunda pregunta. Ya nos dijo del diagnóstico. ¿En qué tanto ha influido para el tratamiento la tecnología? Y le pediría también que me hiciera otro comparativo. Bueno, hace 100 años no había penicilina, por ejemplo, ¿verdad? Se desarrolla la tecnología y se empiezan a producir medicamentos nuevos día a día, ¿sí? La producción de los medicamentos en un inicio tenían bases con producción de algunos productos vegetales, su desarrollo del alcaloide, su concentración, etcétera. Sí, hoy en día la tecnología puede hacer que alguna bacteria con una modificación de su genoma, por ejemplo, empezarle a pedir que produzca un medicamento o una proteína en especial o que modifique su aspecto para que sirva de tratamiento. Y hay un montón de utilidades en el día a día, ¿sí? Hoy podemos hacer con una célula que tiene capacidad de totipotencialidad, solicitarle a esta célula que desarrolle alguna actividad y que imite el crecimiento o se desarrolle como otra, y entonces tener un tratamiento para atender una situación de un ligamento, de un cartílago que está en una articulación, o un tejido cardíaco o incluso nervioso. Y por último, aunque ya nos adelantó algo con el tema del genoma, ¿cómo ha significado el cambio con las tecnologías, por ejemplo, por una fase tan importante como es la prevención? Bueno, la educación, ¿sí? Es una parte que tenemos que sumar y que preocuparnos y que las políticas públicas deben de tener muy en cuenta. Es la forma más eficiente y más económica de buscar la salud y el bienestar. Si nosotros educamos a un ser humano desde muy pequeño cómo alimentarse, qué no debe de comer en exceso, a qué horas debe de hacerlo, cómo alternar su dieta y su alimentación con actividad física, con descanso, con higiene, etcétera, ¿sí? Vamos a poder evitar sobrepeso, obesidad y seguramente diabetes mellitus, que ahorita es la epidemia más importante que ¿Qué es la tiene, consecuencia de esos problemas? por decir algunos, por mencionar solamente un ejemplo. Sí, porque también están problemas cardíacos, entre otros, ¿no? Entre otros. Claro. Muy bien, doctor. Vamos a continuar hablando del tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, platicaré con otro de nuestros invitados. Entre los más importantes avances en materia de salud, destaca la tecnología molecular, que ha permitido conocer el genoma humano y el ADN para desarrollar nuevos fármacos y protocolos más eficaces. Otra área destacada es la robótica, que se ha convertido en un importante auxiliar en las cirugías, ya que al incorporarse esta tecnología a los quirófanos, las intervenciones son ahora más precisas y reducen los márgenes de error por parte de los profesionales médicos. Saludo con mucho gusto al doctor Carlos Gutiérrez Chávez. Él es el secretario ejecutivo del 19º Congreso Internacional de Avances en Medicina 2017. Doctor, bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Qué tan importante es que, entiendo que este congreso aglutina a más de 8,000 especialistas en este campo, qué tan importante es que estos especialistas estén actualizados en las diferentes disciplinas? Bueno, es una responsabilidad del sistema mismo capacitar lo mejor posible a sus, al equipo de salud. Claro. Y bueno, este tema de las tecnologías no es ajeno a la necesidad que tiene el médico del futuro de ser competente. Claro. Sin duda que el objetivo fundamental es beneficiar a nuestros pacientes, ¿no? Y es por ello pues que se ha elegido este tema tan importante, porque tiene una aplicación muy importante en lo que es la educación. Cuando se habla de actualización en el campo de la medicina, uno supone muchas cosas, pero pocos pensábamos en la importancia de la tecnología también en este campo, ¿no? Bien, pues las tecnologías nos han impuesto un tema muy agudo en la necesidad de incluso cambiar nuestros modelos de
mejora. Porque tradicionalmente el sector salud no es ajeno a tecnologías, pero sus procesos de mejoría son pausados, son lentos, son muy calculados. Y las tecnologías nos muestran el día de hoy que son, pues ahora sí que muy disruptivas. Claro. La innovación abierta ha hecho que el sistema de salud empiece a recibir una gran cantidad de aportaciones por población que antes no tenía vínculos con la salud. Claro, escuchábamos ahorita, por ejemplo, un dato, el tema de la robótica. Sí. Uno pensaría que un doctor se especializaba en un campo, Sí. pero ahora resulta que también está vinculado con la robótica, ¿no? Sí, sin duda el robot es un eje fundamental en el proceso de avance tecnológico, controvertido, sin embargo, por sus precios, pero finalmente la empresa más importante de robots en el mundo ha dejado ya la libertad de competencia, y cuando muchos creían que iban a desaparecer los robots, al contrario, de uno se convirtieron en 300. Y en el futuro el robot no es la pregunta si vamos a tener o no robots para operar. La pregunta es cómo podemos implementar lo más pronto posible y hacer más rápidamente posible estos artefactos. Se van a diversificar. Claro. Sí. Perdón la pregunta, ¿no corren el riesgo de que los robots sustituyan a los médicos en el futuro? Bueno, el tema de la autorreplicación son temas fuertes, derivados inclusive de temas científicos muy profundos, ¿no? Pero y sí existe un tema de desincorporación, ¿sí? Profesional, y no es nada más para los médicos. Las tecnologías pretenden realizar muchas actividades que el ser humano a día de hoy hace, y abogados, contadores, médicos, estamos en proceso de, digamos, de extinción. Yo en lo particular veo esto al revés. Claro. Yo creo que al contrario, tendremos que entrar en el tema de ser copartícipes de la innovación y generar nuestros propios, digamos, productos que van a ser resultado quizás de la convergencia de conocimiento que el día de hoy se está dando, ¿no? En todo caso, este es un tema de debate, ¿no, doctor? Por supuesto que sí es ético, hay una ética al respecto. De hecho, quisiera decir que hay en la luz ahorita de discusión el tema de detener el flujo de avance tecnológico hasta no tener modelos de incorporación o de transformación de las actividades profesionales. Sí, como muchos procesos que se han detenido por cuestiones éticas, el tema, por ejemplo, de la clonación, entre otros, Sí. aunque ese es un tema aparte. Yo le quisiera preguntar, aprovechando que estamos en confianza, este tipo de temas que ya le planteé, supongo que en el Congreso, al tener reunido Sí. a tantos, digamos, especialistas o doctores, seguramente se dan debates de todo tipo, ¿no? Sí, por supuesto, es la intención. Primero que nada es atraer a la discusión tanto hacia el interior de nuestro hospital, en la vida cotidiana de lo que hacemos normalmente, como también del público o del exterior. Nuestro modelo de salud tiene que cambiar y va a cambiar hacia un modelo de participación. Todo el mundo va a participar en su cuidado o en la innovación. Hay una corriente muy importante en la que el mismo paciente está donando sus datos para que otros pacientes tengan información de experiencias que pueden ayudarles a mejorar. Es decir, que va, digamos, a dejarse a un lado el paradigma de un paciente pasivo, por llamarlo de alguna manera, Así es. que tiene que participar más en su propia salud. Así es, esta medicina va a ser más participativa, va a llegar a todos los rincones donde el paciente se encuentre, algo que el día de hoy no se da. Nuestro modelo de salud privilegia la hospitalización. Los hospitales están rebasados por mucho en sus capacidades, y hay una área de oportunidad para atender hasta donde el paciente se encuentra: trabajo, escuela, hogar. Claro. Muy bien, doctor. Tengo que hacer una pausa y regresamos con más del tema. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados. Después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44.
Tecnología al servicio de la salud es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos hecho un esbozo general respecto a este tema y sobre todo en el marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina. Yo quisiera preguntarte, Héctor Raúl, para que a la gente le quede claro sobre el tema del que estamos hablando, la importancia que tiene la tecnología en este mundo de la salud, ¿por qué no le ilustramos, si tienes a bien, contarnos algunos de los avances que ha habido, que nos sorprendan? Hace un momento nos decía Carlos que la tecnología al servicio de la salud tiene que llegar hasta los domicilios. ¿Qué ha cambiado? Muchas cosas. A ver. Por principio de cuentas, cuando hablamos de equipos para diagnóstico cada vez más sofisticados, estos equipos utilizan, además de imágenes digitales, mucho de los sistemas computacionales para, además de obtener mejores imágenes, llegar a cortes anatómicos que le permitan a los clínicos tomar mejores decisiones. Eso, si queremos poner solo un ejemplo en la parte de diagnóstico. Pero también, yéndonos al ámbito de lo molecular, ahora podemos con sistemas tecnológicos de información conocer qué bacteria está causando un cuadro infeccioso en muy poco tiempo. Hay que recordar que la forma tradicional es realizando cultivos que pueden tardar 48 o 72 horas para evidenciar cuál bacteria es la responsable, etcétera. Bueno, ahora hay sistemas que permiten en menos de una hora incluso identificar posible bacteria responsable de una infección y actuar de manera inmediata con el uso de antibióticos y de esa manera mejorar el pronóstico de un paciente. Y esos sistemas lo que utilizan es precisamente el análisis genómico de estas bacterias, que al final de cuentas las bacterias son células. Claro. Luego, desde el punto de vista terapéutico, por ejemplo, ahora no solo es utilizar fármacos contra una infección o fármacos en contra de células malignas o para eliminar células malignas. Ahora tenemos la oportunidad de definir que tal fármaco estaría en capacidad de llegar hasta una pequeña parte de la célula maligna que es un receptor y que ese fármaco va a ser eficaz precisamente por tener esa capacidad de identificar este receptor, y de esa manera se evita que un fármaco que no va a ser eficaz se utilice, porque además muchos de estos fármacos pueden tener efectos secundarios. Eso es en la parte terapéutica, por ejemplo. Pero si nos vamos antes de que alguien esté enfermo y nos preguntamos cómo las tecnologías pueden influir en apoyo a la educación para la salud, a la prevención, ahí tenemos muchos ejemplos. Vamos citando el solo caso de programas como este. Un programa como en el que estamos en este momento ayuda muchísimo a la educación para la salud, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor no es otra cosa que tecnologías de la información y de la comunicación altamente eficientes. Pero en el caso específico, por ejemplo, de lo que podría ser un instrumento utilizado por un paciente y su familia para el mejor control de una enfermedad como el caso de la diabetes. Ahora perfectamente se pueden tener instrumentos en donde el control de la glucosa se transmita de manera inmediata al equipo de médicos que vienen tratando a este paciente. En vía remota. En vía remota, y con eso identificar si el paciente está bajo buen control y si no, para inmediatamente actuar y decirle, bájale, pues, algo está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo. Horacio Radillo, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando ocurrió en México este problema de salud muy grave, que fue la influenza, la pandemia, etcétera, creo que fue 2009, 2010, algo así, si no hubiera habido esta información, esta tecnología, ¿cómo nos hubiera ido? Al mundo entero incluso. Pues muy mal.
Algo que funcionó perfectamente es que se detectó y se difundió la información para actuar con responsabilidad. Entonces se hicieron los candados, las pruebas, el aislamiento y hubo un resultado exitoso. Por fortuna, en esta pandemia, lo que se esperaba de agresividad de esta enfermedad no fue tal. Por eso nos fue bien y porque se actuó de manera muy pronta, ¿sí? Las tecnologías influyeron no nomás con los tratamientos específicos, sino con detectar los casos en qué región y hacer como telemetría, decir, aquí hay tantos casos, aquí hay más, mapeados, y se distribuye en una geografía cada caso, cada distribución y cuántos contactos, y entonces hay manera de ir cerrando, previniendo y actuando en regiones muy específicas. Por un ejemplo, transmitir la información, conocer que el caso de esta enfermedad tuvo tales características y que rápidamente se las compartamos a los demás profesionales, también sirvió, ¿sí? Porque hubo también un aumento de casos probables que eran parecidos y que no eran, pero se manejaron de una manera correcta la mayoría de las veces. Entonces, las tecnologías sirven porque compartimos la información, porque la filtramos y porque yo me meto ahorita a mi teléfono, a mi computadora y puedo estar viendo el reporte de otro hospital, de otro estado, de otro país incluso, casi en tiempo real, ¿sí? Todas estas convergen y tienen los resultados positivos de un buen manejo en una pandemia, en una enfermedad específica o en una verdadera epidemia. Carlos Gutiérrez, ¿cómo contribuye para un especialista, un médico, etcétera, en un congreso como este de avances de medicina? ¿Qué tanto, perdóname la expresión, qué tanto lo nutre de esta información para en su vida real, en su vida cotidiana, poderla aplicar? Bien, es un escenario donde se aprende en breve una gran cantidad de detalles, más que nada en nuestro congreso por la diversificación y la amplitud que tiene. El alumno, quien va a aprender, tiene la capacidad de acudir a cualquier plática que le convenga y además se hace una divulgación de un amplísimo margen de temas que son de importancia. Además, se genera una posibilidad de ser una reunión, una agrupación o un contacto con alguien que pudiera ser después consultado para ampliar la información, de manera que hay muchos... ¿Esto ocurre con mucha frecuencia? ¿Que se intercalan información, apoyos, asesorías, etcétera? Sí, claro. Definitivamente, de hecho, lo hacemos en forma no lineal casi siempre, en el pasillo, en el elevador, pero más en un congreso, ¿no? Donde estamos concentrados en los temas que más nos conviene. Ahora bien, las tecnologías nos van a aumentar este tipo de contactos, porque ya no necesariamente los tendremos que hacer presencialmente, sino a nivel de tecnologías distribuidas nos vamos a comunicar a cualquier parte del mundo y con muchas personas. Uno de los temas importantes es la consulta a distancia, ¿sí? Que se podrá obtener la opinión de expertos una vez que los sistemas de comunicación permitan enviar datos de nuestros pacientes. De acuerdo. Ahorita les voy a preguntar, por cierto, ¿cómo andamos en la tecnología de la información y sobre todo en la tecnología en general en nuestras instituciones? Me refiero al Hospital Civil de Guadalajara, pero a las otras del sector salud en Jalisco. Pero antes tengo que hacer una pausa y regreso con más de este tema. Tecnología al servicio de la salud, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el tema de la tecnología, ¿cómo andamos en nuestras instituciones en Jalisco? Estamos en el Hospital Civil en particular y en el sector salud. Bueno, el Hospital Civil tiene, por ejemplo, en su área de imagenología, un buen equipamiento. Posiblemente siempre hay retos mayores. Tenemos resonadores, tenemos tomógrafos, pero por ejemplo para el caso de diagnóstico en cáncer
la tomografía por emisión de positrones es un equipo importante que instituciones como la nuestra debiéramos tener, no la tenemos aún. Son estudios que se realizan cada vez con más frecuencia y ahí está uno de los retos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el tema de tecnologías, el reto y la aspiración siempre estarán ahí porque pasa lo mismo que con las tecnologías de la vida cotidiana. Tú tienes un smartphone y en el momento en que tú lo adquieres ya están saliendo 20, 25 modelos con mejores propiedades que el que estás adquiriendo, y esto mismo ocurre en todos los ámbitos, incluido el de la salud. Pero mira, algo que me parece que es todo un reto en sistemas de salud es lo que conocemos como telemedicina, y en el caso específico de la telemedicina, lo que conocemos como la consulta a distancia. Cuando tú tienes regiones a donde es difícil el acceso para tener la opinión de especialistas, etcétera, lo que tú sí puedes implementar, por ejemplo, es un consultorio de primer contacto, y a través de la tecnología instalada en ese consultorio poder consultar a especialistas que están concentrados en un área urbana, por ejemplo, como el caso del Hospital Civil de Guadalajara, y de esa manera... ¿A través de la televisión? Enviar imágenes, a través de la web, a través de... Internet. Pero utilizando alta definición, lo que conocemos como tecnología de grado médico, para que si lo que estás enviando es una imagen de la piel, sea recibida con la calidad que se requiere para poder emitir una opinión. De acuerdo. ¿No? Entonces, ahí hay un campo interesante, sobre todo para aquellas regiones de difícil acceso a la salud, y creo que lo que se puede hacer, por ejemplo, en países como México, en donde el tema de México Conectado creo que ya ha generado alrededor de 100,000 puntos de acceso en todo el país, pues es precisamente aprovechar esto y de esa manera también estar realizando ya telemedicina y consulta a distancia. Puede generar una red de información verdaderamente interesante. Muy bien. Doctor Horacio Radillo, ¿qué esperamos de este Congreso Internacional, la 19ª edición? Bueno, es el congreso más importante de nuestro hospital y seguramente también de México. Reúne a más de 8,000 asistentes. Tenemos profesores de altísimo nivel de 14 países. Tenemos alrededor de 423 profesores y se van a dar 586 conferencias. Estos en 18 módulos de concretos de especialidad, tanto para el área médica como para el área paramédica. Vamos a tener 4 foros, 4 simposios y tendremos 19 cursos, congreso o precongresos que ya se realizaron. De ellos 4 talleres en el que se estarán actualizando mucha gente en la vanguardia de lo académico, de lo científico, y se estarán también desarrollando habilidades en estos talleres. Esperamos que se cumplan esos propósitos de cada profesionista, de cada estudiante, porque también está definido este congreso para que asistan estudiantes, tanto de pregrado como estudiantes de especialidad, de trabajo social, de enfermería, del área química, de radiología, etcétera. Tenemos un simposio de medios de comunicación en salud, por ejemplo. Hay un foro de la mujer que es abierto. Hay un foro para la salud de los niños, ¿sí? Hay un foro de cooperación institucional en el que se firmarán convenios con cerca de 30 hospitales similares a nuestro Hospital Civil de Guadalajara. Hospitales públicos. Hospitales públicos, grandes, con más de 300 camas, ¿sí? Que den entre su misión, que tengan también no nomás lo asistencial, sino que sean formadores de recursos humanos y que tengan aspectos de investigación importante. ¿Qué esperamos de este Congreso? Que sea igual de exitosos que los anteriores y que se cumplan todas estas expectativas.
Muy bien. Doctor Carlos Gutiérrez, el lema de este Congreso tiene mucho que ver también con el asunto del trato humanitario. Claro. Va a estar presente en este Congreso. Sí, por supuesto, es una de las premisas fundamentales, ¿no? Sabemos que las tecnologías van a hacer cambios importantes en el sistema de salud, pero existe de nuestra parte, como salvaguarda de la seguridad del paciente, la responsabilidad de integrar tanto científica como éticamente estos dispositivos en beneficio de la salud, ¿no? De los ciudadanos en general. Entonces, sí hay necesidad de entender este proceso, tanto de tomar aquello que nos beneficia, como también evitar aquello que nos puede perjudicar. O también no creer que todo va a funcionar de la forma adecuada y nosotros ser de alguna forma pues, garantes de la seguridad de que estos procesos disruptivos sean en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Ya nos dijo el doctor Horacio lo que va a contener en forma general, digamos, este Congreso. ¿Qué más encontraremos en él, Carlos? Bueno, en mi parte yo centraría el tema en tecnologías, por decir algo en este momento, y tenemos cerca de 50 conferencias distribuidas entre todos los cursos, incluso en conferencia magistral, que dedican hacia las tecnologías el enfoque. Algunos grupos tomaron este reto e inundaron prácticamente sus programas de vanguardias en tecnologías. Y igual nuestro objetivo era señalar en forma horizontal a todo mundo qué es lo que de alguna forma viene surgiendo. Y para eso se configuró, por ejemplo, un simposio dedicado exclusivamente a tecnologías, donde invitamos a aquellos industria, academia, gobierno, inclusive a la ciudadanía, en un modelo de cuádruple hélice, para discutir el tema y conocernos y saber que todos buscamos lo mismo, el beneficio, el bienestar y pues salir adelante de cualquier manera. ¿Habrá exhibición de, Sí. digamos, equipos de alta tecnología? Sí, bueno, complementario al evento académico existe una gran exposición comercial, digamos, donde se presentan por distintas empresas colaboradoras lo que ellos están proponiendo para beneficio de la salud. Esto permite que el alumno, quien acude, pues esté de cerca también a avances que pueden ser disponibles para su uso. Me llama la atención, entre las conferencias que se van a dictar en materia de tecnología, ¿recuerdas alguna que te haya llamado la atención, así de un avance importante? De nanotecnología. Bueno, en tecnologías, pues tenemos una conferencia magistral que es sobre nanotecnología. Nanotecnología, de acuerdo. En este caso es un invitado especial, es el doctor Miguel Yacamán, mexicano, y reconocido en los Estados Unidos como uno de los pioneros en el desarrollo de nanotecnologías. Y él ha trabajado mucho, entre otras áreas, en el cáncer y principalmente en cáncer de mama. De acuerdo. Sí. Bueno, a ver, antes de ir a la pausa, nada más, si estoy mal me corrigen, por favor, estoy entre doctores. La nanotecnología, para la gente que nos está viendo, estamos hablando de artefactos microscópicos, digamos que para el diagnóstico son menos invasivos, así dicen los doctores, ¿no? Menos invasivos en el cuerpo. Supongo, me comentaban de una camarita del tamaño de un arroz, que puede entrar al estómago, hacer unas tomas, enviarlas y después ser desechada. Pero tengo que hacer una pausa. Claro. Si quieren, después me aclaran si estoy mal en este tema. Regreso con la parte final del programa. Tecnología al servicio de la salud es el tema que tocamos en esta ocasión. Estamos llegando a la parte final del programa. Créanme que es un tema muy amplio, pero el tiempo ya sabe que es el tirano en la televisión. Vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Héctor. Las tecnologías al servicio de la salud posiblemente representen un gran reto desde el punto de vista de inversión, pero no deben considerarse como un gasto, sino precisamente eso, una inversión. Puede costar mucho más no tenerlas, pero evidentemente es todo un reto utilizarlas apropiadamente, dirigidamente, eficientemente. Y
particularmente las podemos aplicar desde en la educación para la salud, la prevención, el diagnóstico, la terapéutica y la fase de rehabilitación. Las tecnologías al servicio de la salud, hoy por hoy, deben ser entendidas como herramientas en apoyo a principios fundamentales que son el trato humano en la atención, la buena comunicación, por ejemplo, entre el profesional de la salud, el enfermo y su familia, y ante todo deben ser utilizadas a partir de un ejercicio clínico en el que esté de por medio el contacto del médico o el profesional con el paciente, una buena exploración física y a partir de ello la utilización de forma óptima de estos importantes recursos, de estas importantes herramientas. Aunque tú ya nos dijiste algo con el tema de las telediagnósticos. De la telemedicina. ¿Estamos en pañales todavía en el Internet para aprovecharlo en este campo de la tecnología? Yo creo que no. Yo creo que hay una cantidad importante de recursos que nos permiten, que nos van a permitir acceder pronto a aspectos más amplios en telemedicina y creo que se han consolidado muchos de los aspectos que se requerían para que México entre ya de lleno a esta parte tan importante, a este momento tan importante como es la telemedicina y lo que también se conoce como e-salud o e-salud. Muy bien, gracias Héctor. Horacio, tus conclusiones. Sí, agregando un poquito, la tecnología no está en pañales, está muy desarrollada, pero desafortunadamente en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro hospital, no contamos con esta herramienta de telemedicina. A eso me refería yo, Sí. que no la hemos sabido aprovechar. Aquí tenemos un retraso comparado con otros países cercano a 20 años, 18 o 20 años en cuanto a la aceptación de esta tecnología para atender a distancia. Tenemos un proyecto en el hospital para en poco tiempo aplicarlo en la consulta externa con personas que no tienen libertad, que están recluidas en una prisión y que es seguro y más fácil y más barato dar este tipo de atención. Seguramente pronto vamos a tener este avance en nuestro hospital. Muy bien. Como conclusión, yo quisiera también seguir con el tema que bien empezó nuestro director, el doctor Héctor Raúl. Con todos estos avances nos toca a los profesionales de la salud ser críticos y tener una visión evaluadora. Nuestro Congreso hoy de esto se trata, de conocer los riesgos, los costos, los beneficios, ¿sí? Y hacer un análisis de qué es lo que conviene, en qué momento y a qué paciente. Y entonces hacer la inversión, si esta es redituable en nuestro hospital o igual en nuestro municipio, en nuestro estado, ¿sí? Hay que ser críticos y evaluar correctamente a las tecnologías para no enfriar la relación con nuestros pacientes. Muy bien. Carlos, tus conclusiones. Bueno, yo diría que las tecnologías entran al sistema de salud con el ánimo de hacerlo más eficiente, económico, seguro. Y pues nosotros tenemos también esa encomienda. Y creemos que las tecnologías pueden ser útiles en nuestro quehacer y lograremos en conjunto este impacto que se espera tener. Y aquí es donde nosotros consideramos que el hospital es un líder en este tema y en educación y creemos que podemos implementar una serie de procesos que tendrán que ser amplificados en forma ordenada hasta llegar a la meta deseada en un sistema de salud inteligente de los próximos años. Vienen tecnologías todavía en puerta, tenemos ahí en espera la quinta generación de Internet que amplificará 10,000 veces lo que estamos haciendo el día de hoy y sin embargo habrá que alinearla a procesos estrictamente útiles, importantes como lo puede ser la salud. Entonces la salud se va a ver beneficiada con estos avances tecnológicos en forma exponencial se le llama. ¿Sí? Muy bien, se me olvidó preguntarte, Héctor Raúl, el tema del CITRANS, el Centro de Instrumentación Transdisciplinaria de Servicios de la Universidad de Guadalajara. Él empleará tecnología de punta y según lo que me han dicho,
va a ser también en favor de la medicina. Definitivamente el CITRANS fue concebido con el propósito de que equipo de gran vanguardia sea útil para diferentes campus y centros de nuestra Universidad de Guadalajara, con propósitos de investigación, con propósitos de diagnóstico y con propósitos de que exista la capacidad de interrelacionar a la propia industria farmacéutica, por ejemplo, con el campo de la investigación en la Universidad de Guadalajara, la así llamada triple hélice que sabemos debemos implementar con el propósito de que la innovación sea una realidad. CITRANS es un proyecto maravilloso de la Universidad de Guadalajara. Está a punto de ser un hecho. Muy bien. Gracias, Héctor Raúl. Muchas gracias. Horacio, muchas gracias. Carlos, gracias, muchas gracias. Como siempre, me quedo con un minuto para una reflexión final en torno a este importante tema. El tema de las tecnologías al servicio de la salud, ya lo hemos dicho aquí, han servido para precisamente salvar muchas vidas, aumentar las posibilidades de mejorar diagnósticos, ser más precisos en las cirugías, vía robótica, etcétera. Yo creo que el problema es que no ha habido la visión, como ocurrió con el CITRANS, de apostarle a estas tecnologías, y me estoy refiriendo al sector público, me estoy refiriendo a los gobiernos en turno, del color que sea, en tanto no comprendan que para allá es la dinámica que lleva la medicina y que hay que invertir en las altas tecnologías porque de la mano está la salud de la población, no entenderemos entonces cómo sigamos rezagados. Por ejemplo, el caso de la telemedicina que nos hablaba el doctor Héctor Raúl me lleva a un simple episodio que tiene que ver con la televisión. Hace muchos años se intentó echar a andar un programa que se llamaba Telesecundaria. Instalaban televisiones en poblaciones muy alejadas para dar desde ahí clases. El problema es que en alguna ocasión, en un pueblo que yo visité, estaba la telesecundaria, pero la televisión no servía. Ese es el asunto. En tanto no comprendan la importancia de tomar las cosas con seriedad, no avanzaremos en mucho. Así que dense una vuelta al Congreso Internacional de Avances de Medicina y entiendan la importancia que tiene la tecnología al servicio de la salud. Hasta la próxima.